Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 18. Leemos todos juntos su palabra. ¿Lo tenemos? Dice su palabra: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, y los cuales son Figelo y Hemórgenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Padre, gracias por tu palabra, y rogamos una vez más el auxilio de tu Espíritu Santo para hacer lo que el predicador no puede hacer: convencer, redarguir, aplicar y transformar a través de la administración de la palabra. Señor, rogamos que nos des ojos abiertos y oídos abiertos para escucharte a ti, escuchar tu voz, y que podamos, Señor, trazar tu palabra de una manera correcta, como dice Pablo a Timoteo, que podamos trazar bien la palabra de verdad, y que tú, oh Señor, seas engrandecido, alabado por cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. Si algo tenemos la seguridad, aquellos que tienen la costumbre de escuchar radio cristiana, televisión cristiana, es que lamentablemente estamos en un tiempo donde hay una cierta vergüenza de hablar el evangelio como debe ser hablado. Hoy en día muchos radio y teleevangelistas no quieren utilizar ciertas palabras que pueden sonar ofensivas a la audiencia. Hemos quitado la palabra pecado, hemos quitado la palabra arrepentimiento, hemos quitado todo aquello que puede sonar duro o puede ofender a la gente por miedo a que esas personas rechacen el evangelio, la verdad del evangelio y a quien está predicando el evangelio. Tristemente, hermanos, casi se tiene que pedir perdón en nombre de Dios para que la gente no se ofenda. Lamentablemente esa es la generación que nos ha tocado vivir y en la cual continuamente vemos en
predicadores y llamados hombres de Dios y de la palabra, que el evangelio es una vergüenza a su vida. Ya no queremos hablar de acuerdo a lo que Jesús habló, de acuerdo a lo que Pablo habló, y queremos alivianar los términos para que no pueda ofender a la gente. La iglesia de Éfeso, en el contexto que acabamos de leer esta carta, se encontraba de igual manera en una corrupción teológica y en un comportamiento impío. Y esa es la razón por la cual Pablo le está diciendo estas palabras de urgencia a Timoteo. Los líderes de la iglesia habían caído hasta cierto punto en una debilidad y en unos temores de hablar el evangelio de una manera eficaz, como lo hizo Jesús y como lo hicieron los apóstoles. La herejía, en el tiempo que está escribiendo aquí Pablo a Timoteo, estaba socavando los cimientos de la iglesia. Y no solamente la herejía, sino que también en el contexto había una persecución masiva a los cristianos. Vimos la semana pasada que el apóstol Pablo estaba ya bajo una sentencia de muerte. Ya estaba sentenciado a morir por el imperio. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino nos ha dado la fe, amor y dominio propio, donde nos quedamos la semana pasada, era precisamente porque la iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia estaba siendo amenazada, y él está diciendo para Timoteo, continúa predicando el evangelio que se te otorgó. Y en la mañana de hoy estaremos viendo estas tres encomiendas que Pablo le da a Timoteo en medio de la persecución y la herejía que imperaba en Éfeso. Lo primero que le dice, que estaremos viendo en el primer punto del sermón, es: no te avergüences del testimonio del evangelio. Número 2, estaremos viendo: participa de las aflicciones del evangelio. Y número 3, aférrate a la sana enseñanza del evangelio. Esas son las tres encomiendas que Pablo le da a Timoteo. Y número 1, queremos ver, versículo 1, no te avergüences, Timoteo, del evangelio. Y yo quiero que podamos ir a la escena en la cual se encontraba Timoteo. Timoteo se encontraba bajo una filosofía griega, bajo un imperio romano, y ante muchas ideas y muchas filosofías que estaban llenando aquella ciudad, y ante falsos maestros en la iglesia que se avergonzaba decir, y quiero que lo contextualicemos, se avergonzaba decir: mi Salvador es aquel que murió en una silla eléctrica. Yo quiero que lo contextualicemos, porque la vergüenza del evangelio era lo que representaba el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Cristo en aquel momento, en el tiempo presente, viene siendo una condenación bajo, por ejemplo, la silla eléctrica. Un condenado a muerte. Y ante filósofos iluminados que decían tener ciertas revelaciones profundas, el tú decir: cree en el sentado en la silla eléctrica para que Dios te salve, hermano, eso era una locura para el que escuchaba eso. Creer en aquel que fue sentenciado como un maldito, como un asesino, como un culpable, como uno que le debe a la ley. Usted quiere que yo crea en alguien sentenciado a pena de muerte, electrocutado. Eso sería el mensaje en el tiempo presente si Cristo hubiese muerto en este tiempo. Ante la cruz y ante la sentencia de aquel colgado en el madero, la gente lo veía como algo
absurdo. ¿Cómo yo voy a creer un mensaje que dice que el que estuvo colgado en aquel lugar perdona los pecados a aquellos que creen en él? Pablo dice: Timoteo, no te avergüences del evangelio. No te avergüences del testimonio del evangelio de nuestro Señor. No te avergüences de decir que aquellos que están bajo condenación, la única forma de que el hombre puede ser salvo es que crea que aquel colgado en el madero no estaba recibiendo solamente el castigo de los romanos o la sentencia de los judíos. Aquel estaba recibiendo la ira de Dios para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sé fiel a ese mensaje. Hermano, no estaban en una buena posición. Timoteo y los predicadores de aquel momento no estaban en una buena posición. Mantenernos fiel en una era donde estaba llena de ídolos, estaba llena de falsas doctrinas, era una tontería para muchos. ¿Y sabes qué? A nadie le gusta verse tonto, ¿verdad? ¿Verdad que si hay una de las cosas que nos molesta es cuando te hacen ver como un tonto? ¿Verdad que sí? Pues a nuestra carne no le gusta verse como un tonto. Por lo tanto, dentro de nosotros, así como estaba en aquel tiempo particular Timoteo decía: es que este mensaje para los demás es un mensaje que nos hace ver tonto. Los analistas culturales decían: eso es un mensaje tonto. Prefiero que le demos una enseñanza terapéutica en el cual le hagamos ver grandes misterios, sin lo que haga ver que te convertirás en dioses, en que tienes poder, en que tienes cierto sentido de que el evangelio siempre te va a dar prosperidad. Eso suena mejor a predicar a un Salvador crucificado. Pues esa era la tentación de Timoteo, y Pablo lo conocía muy bien y le dice: oh Timoteo, por tanto ¿qué? Por tanto es el versículo 7 que acabamos de leer la semana pasada. Es decir, si Dios te ha dado espíritu de poder y te ha dado la fe y te ha dado amor y te ha dado dominio propio, tú tienes todo lo que necesitas, Timoteo, para que prediques el evangelio sin vergüenza. No te avergüences del evangelio. Así que ante ese reto estaba Timoteo, y ante ese reto estamos nosotros en el tiempo presente. Seguir predicando que el hombre está bajo condenación no es un mensaje atractivo. Seguir predicando que los hombres son malos no es un mensaje atractivo, porque hoy tenemos una falsa llamada ciencia psicológica que nos dice lo contrario. Los psicólogos nos dicen que el problema no es que tú eres malo, el problema es que tú eres bueno y que tu entorno es malo. ¿Y qué hacen los predicadores? Se sujetan a lo que la palabra de Dios dice o se avergüenzan del evangelio, y entonces introducimos una filosofía antibíblica a la iglesia, porque puede sonar un mensaje ofensivo a los oyentes. No le diga a la gente que es mala, dile a la gente que es buena. Y tú sabes lo triste es que muchos predicadores han comprado este mensaje avergonzándose del evangelio de nuestro Señor Jesús, y le hacen ver a la gente que es buena, le hacen ver a la gente que hay un potencial grande en ti, le hacen pensar a la gente que tienen un corazón bueno y que deben seguirlo, y que dicte los deseos del corazón y que los siga. Despierta. Esta es una frase que se ha adaptado en las iglesias de hoy. Descubre el campeón que hay en ti. Hermanos, ¿a quién no le agrada escuchar de que somos campeones, de que tenemos un gran potencial adentro y que Dios está maravillado de lo grande que tú eres? Avergonzados del evangelio.
cambiando el mensaje del Evangelio. El Evangelio nos sigue diciendo que somos malos. El Evangelio nos sigue diciendo que la razón por la cual Cristo tuvo que morir en la cruz es que estábamos bajo condenación. El Evangelio me recuerda continuamente que la ira de Dios está sobre el pecador, porque fue lo que Cristo vino a recibir en la cruz por aquellos que creen y se arrepienten de sus pecados. El Evangelio sigue siendo una ofensa en el siglo XXI. El Evangelio sigue siendo locura para los que se pierden, pero, iglesia amada, sigue siendo poder de Dios para el que cree. No hay forma en que el hombre pueda ser salvo sino por un entendimiento claro del Evangelio. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: cuidado, porque es muy fácil avergonzarte de él y llevarle lo que la gente quiere escuchar. No te avergüences del Evangelio. Cuando nos avergonzamos del Evangelio, comenzamos a utilizar maneras pragmáticas. La palabra pragmática quiere decir métodos que pueden funcionar para atraer a la gente. El pragmatismo me dice: yo voy a utilizar esto porque el fin justifica los medios. Así que si la idea es traer gente, pues yo voy a sustituir el Evangelio por algo que sea atractivo a las personas. Y perdemos que Dios salva por medio de su soberanía a través del Evangelio. No son nuestras estrategias, no son nuestra metodología, no es la manera empresarial en la cual muchas veces se maneja la iglesia para que la gente pueda escuchar. No, hermanos, el Evangelio sigue siendo aquello que hace el milagro de los milagros, la transformación de la muerte a la vida, de la luz a las tinieblas. Eso solamente lo puede hacer el Evangelio. Si tú viniste por otra cosa que no sea el Evangelio, cuando te quiten eso, te vas a ir, porque tú no llegaste por el poder del Evangelio. Es Dios soberano el que hace la obra de salvación. La salvación no está en manos de las estrategias humanas. La salvación está en manos del poder y de la soberanía de Dios. Y la manera en la cual Dios lleva a cabo su salvación en su soberanía es predicando el Evangelio. No te avergüences, Timoteo. Hay muchas visiones en el mundo. El ateísmo, por otro lado, así ridiculizando a ciertos sectores o a todo lo que tiene que ver con la creencia en Dios. Y ya la gente le tiene miedo a alguien que diga que no cree en Dios porque lo ve como un intelectual. Un intelectual de que no cree en Dios, pero dice creer en cientos de millones de años que nadie tiene evidencia, en una creación de un Big Bang, de que nadie lo vio, ni que nadie tiene la certeza, tiene fe en eso. Nosotros tenemos la fe en nuestro Creador revelado en las Escrituras. No tenemos por qué avergonzarnos, no tenemos por qué amedrentarnos, no tenemos por qué caer en la cobardía de querer asociarnos con Cristo. Y donde nosotros estamos trabajando, asociarnos con Cristo. Y a los lugares donde vamos a vacacionar, asociarnos con Cristo. Y Pablo no le dice: no solamente no te avergüences del Evangelio, no te avergüences del mensaje, pero tampoco te avergüences del mensajero. Mira cómo dice: y de mí. No te avergüences del Evangelio, pero no te avergüences de mí, porque ya varios se han avergonzado de mí y me ven en la cárcel. Y dice: bueno, si Pablo fuera un predicador del Evangelio y fuera tan respaldado por Dios, porque está condenado en esa cárcel. El mensaje trae ofensa a los demás porque sabe que eso le puede esperar. Timoteo, no te avergüences de mí, de dar testimonio de que sí, yo estoy asociado con Pablo. Sí, yo predico lo que Pablo predicaba. Sí, yo estoy dispuesto a sufrir lo que Pablo está sufriendo. No seas cobarde. Y le insta a Timoteo, esa parte no seas cobarde, la añadí yo, un poquito más molesto que Pablo.
No busques la aprobación, Timoteo. Identifícate como lo que eres. Y me encanta esta frase, hermanos, la que utiliza el apóstol Pablo. Prisionero de Roma, prisionero de los judíos. ¿Cuál es la palabra que utiliza Pablo? ¿Prisionero de quién? De Cristo. Prisionero de Cristo. Pablo dice, yo no estoy preso por el emperador. Yo confío en la soberanía de Dios. Y esta parte es bien importante para poder sufrir por el evangelio, que es lo segundo que estaremos viendo. Pablo no estaba viendo al emperador detrás de sus cadenas. Pablo dice, si yo estoy preso por Cristo. Yo soy prisionero de Él. Y si yo estoy aquí es por voluntad de Él. Y Él tiene un propósito por eso que está llevando. ¿Y qué propósito? Bueno, parte de ese propósito es que nosotros que estemos predicando de lo que estaba sucediendo con Pablo y lo que le escriba a Timoteo y todas las iglesias que están siendo beneficiadas por eso. Pablo sabía eso en ese momento, no, pero él sí sabía que él era un prisionero de Jesús. Hermano, a través de los sufrimientos y a través de las circunstancias en tu vida, si tú no ves a Cristo, que la razón por la cual estás pasando por eso no fue que fulano te traicionó, no que fue fulano dijo, no, es que Cristo quiere que tú pases por eso, porque a fin de cuentas tú eres prisionero de Él. Tú le perteneces a Él. Cristianismo a la secreta no existe, hermanos. No existe tal cosa como que yo soy cristiano, pero yo no quiero dar testimonio de Él. No, usted y yo somos embajadores de Jesús. No te avergüences de dar testimonio de Él. No calles por miedo a ofender a un familiar. No calles por miedo a ofender a un ser cercano. No calles por miedo de ofender a un amigo. El evangelio sigue siendo poder de Dios. Pastores, que si yo le digo que esa persona está bajo la ira de Dios, se va a enojar. Yo prefiero decirlo de otra manera. Mira, yo lo voy a decir, yo lo hago siempre de esta forma. El Señor te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, pero es que no es la forma en que Jesús evangelizó. No es la forma en que Pablo evangelizó. No te avergüences del evangelio tratando de cambiarle la forma y el nombre, porque el de al lado tuyo se puede ofender, porque de esa manera el hombre no puede ver su miseria. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán la vida eterna. Para que el hombre pueda entender el valor del sacrificio de Cristo, tiene que entender la miseria en la cual se encuentra. No lo puedes cambiar. Venid a mí, dijo Jesús, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cargados y trabajados de qué? ¿De la labor de 8 horas en su trabajo? ¿Cargados y trabajados de qué? ¿De su esposa? No. Cargados y trabajados en su pecado. El descanso de mis pecados viene del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos cambiar el mensaje, aunque siga sonando ofensivo al que lo escucha. Número 2. No te avergüences del evangelio, sufre por el evangelio. No solamente no debemos avergonzarnos del evangelio, debemos sufrir por el evangelio. Eso no vende hoy. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó una conferencia sufriendo por el evangelio? No, eso no trae gente. Eso no compra tickets de Div and Bright. Sufre por causa de Cristo. Ya nadie quiere sufrir por el evangelio. Hoy escuchamos triunfo, prosperidad, pero sufrir y evangelio como que no encaja en la mentalidad postmoderna que está centrado en una enseñanza centrada en el éxito y la felicidad humana y no en la gloria de Dios. Pero le dice Pablo, sufre penalidades por el evangelio. ¿Y cómo nosotros vamos a sufrir? ¿Cómo sufrimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Y cuándo sufrimos?
¿Cómo debemos sufrir por el evangelio? Porque no es si vas a sufrir, es que si tú eres creyente, tú vas a sufrir por el evangelio. No hay forma en que el verdadero creyente pueda escapar de esta verdad. Y mira lo que dice Pablo: por el poder de Dios. No es participa de las aflicciones por el evangelio, no en tu carne, no en que, vamos, persevera, que tú vas a poder. No, no, no. Es por medio del poder de Dios en ti. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 al 10. Y me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con mucho me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en angustia, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es por el poder de Cristo en medio de las debilidades y las aflicciones que nosotros debemos sufrir por el evangelio. Timoteo sufre por el poder de Dios. No confíe en ti, es el poder de Dios en ti. Pastor, y cuando llegue ese momento, ¿qué va a pasar? Yo me siento débil. Está bien, eres débil, pero confía en el poder de Dios que te va a sustentar a ti. El poder de Dios que sustentó a Esteban en medio del apedreamiento. El poder de Dios que sustentó a Cristo en medio de la crucifixión. El poder de Dios que sustentó a los 12 apóstoles en medio de su tortura y de su muerte. El poder de Dios que estuvo sobre ellos es el mismo poder que estará sobre nosotros en medio de nuestras tribulaciones. Tú no vas a sufrir en tu fuerza, pero Dios da una gracia especial y un poder especial en medio de nuestras debilidades para que el poder de Cristo sea la exaltación. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder no sea nuestra, sino del Señor. Eso no está en nuestras manos. Suframos por el poder de Dios en nosotros. ¿Y por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué vale la pena sufrir por el evangelio? Para el creyente, el poder sufrir por el evangelio es algo que vale todo. Pero ¿qué vio Pablo en el cual dijo: vale la pena, vale todo sufrir por el evangelio? ¿Qué fue lo que vio Pablo? Y esta es la razón por la cual Pablo sufrió por el evangelio, y esta es la razón por la cual nosotros debemos sufrir por el evangelio. Versículo 9: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que me fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. La razón número uno por la cual debemos sufrir por el evangelio es por la gracia de Dios que me ha dado en su salvación. Si Él murió por mí, no hay nada que yo pueda hacer por Él que pueda llamarse sacrificio. ¿Lo escuchó bien? Si Cristo es Dios y murió por mí, no hay nada que pueda ocurrirme que yo le pueda llamar sacrificio. Es la gracia que Él me ha otorgado, no según mis obras. No estamos aquí por las cosas que hemos hecho, ni las que haremos. Estamos en Cristo por la gracia de Dios. Yo puedo sufrir por el evangelio porque yo tengo la seguridad de que yo estaba muerto en mis pecados y Él me salvó por su gracia. Y yo saber que ya yo no estaré por toda la eternidad enjuiciado por Dios bajo su ira, hermano, eso debe producir en nosotros un gozo de perseverancia, de saber vale la pena sufrir por el evangelio. Vale la pena sufrir por el evangelio. Número 2, ¿por qué vale la pena sufrir el evangelio? Porque ese evangelio no solamente fue por gracia, ese evangelio también comenzó una obra santificadora en mi vida. Y Pablo nos recuerda que nos ha llamado a la santidad. Él nos ha llamado con un llamamiento santo. Él nos salvó, pero no nos dejó ahí. Él comenzó un proceso de limpieza, de transformación en nuestra vida a la imagen de Cristo. Vale la pena seguir sufriendo por el evangelio, Timoteo. Y no solamente eso, si esto no es suficiente,
Esa obra que Él comenzó por gracia, que la continúa en santificación, Él ha prometido culminarla de una manera gloriosa en nuestra glorificación. Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Y mira cómo dice la palabra, aboliendo la muerte. Vale la pena sufrir porque Él nos va a glorificar. Lo que puedan hacer en nuestro cuerpo no va a cambiar lo que Él seguirá haciendo en la eternidad. Pueden matar nuestro cuerpo, pueden destruir nuestro cuerpo, pero nuestra alma no la podrán tocar. No podrá cambiarlo en absoluto. Y mira como Pablo dice, aboliendo la muerte, versículo 10. Pablo recuerda estas palabras de Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Alabado sea Dios, iglesia, por aquel Jesús que promete vida para siempre. Maravíllese de la grandeza de la salvación para que pueda sufrir por el evangelio de manera adecuada. Él me rescató y me asegura que nunca voy a morir. Mira lo que hace Pablo para motivar a Timoteo. Para motivarlo a continuar hacia adelante, Él le recuerda la justificación que tenemos en Él, la santificación que tenemos en Él y la glorificación que tendremos en Él. Él no le da un sermón de motivación. La forma de él motivar a Timoteo es: recuerda que eres justificado, recuerda que eres santificado, recuerda que un día serás glorificado. Timoteo, sigue adelante mirando los aspectos de la salvación en tu vida. Mantente firme porque Él te va a sostener en medio de esta tribulación por causa del evangelio. Charles Spurgeon, en un sermón titulado La salvación totalmente por gracia, habla acerca del versículo 9 y dijo que cuando Pablo quiso animar a Timoteo, no intentó persuadirlo con meras apelaciones a los sentimientos, sino más bien le recordó la gracia de la verdadera doctrina sólida que él sabía que Timoteo creía. Esto fue lo que te llamó a donde estás hoy. Y esto es lo que te va a sostener, Timoteo, en lo que está por delante. El evangelio que te salvó es el que continuamente tienes que recordártelo para continuar hacia adelante. Recordarte que Él me ha dado su gracia, recordándote que Él ha comenzado una obra de santificación y recordándote de que un día tu cuerpo será glorificado. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia de Dietrich Bonhoeffer. Fue para un hombre de Dios para el tiempo de la Alemania nazi. Él se mantiene firme a ser decapitado. Hay una película de Dietrich Bonhoeffer muy interesante. Y las últimas palabras de Bonhoeffer fueron dándole consuelo a aquellos prisioneros que estaban con él antes de él ser ejecutado. Y le dice: este es el final, pero para mí es el principio de la vida. Porque él puede sufrir de esa manera, de saber que va a la horca y donde sus segundos de vida están contados, diciéndole a los que están a su alrededor: lo que va a ocurrir en mí es el principio de la vida. Porque él tenía la esperanza de que en la aparición de nuestro Señor Jesucristo, Él había quitado la muerte y sacó a la luz a la vida y la inmortalidad del evangelio. Los cristianos son inmortales. Cuando se acabe nuestro último aliento sobre esta tierra, vamos a la presencia de Dios. Y mira como Pablo dice: y yo estoy seguro, yo estoy convencido de esta verdad. Bonhoeffer podía sufrir con la seguridad de que cuando se acabara su aliento en esta tierra, él iba a ver a nuestro Señor. Él comenzaba la vida. Y número 3, ¿cuándo debemos esperar el sufrimiento? Ya hemos visto cómo debemos sufrir, por qué debemos sufrir, y ahora ¿cuándo vamos a sufrir?
al dar testimonio del evangelio. Vamos a sufrir, versículo 12 en adelante, por lo cual también, versículo 11 y versículo 12, por el cual también sufro estas cosas. Él sufría porque hablaba con valentía. Él sufría porque había creído que el evangelio valía la pena. Él sufría porque él tenía la convicción de que aquel que era poderoso para guardar su depósito en aquel día le iba a dar un cuerpo glorificado. Y él sabía que por causa del evangelio él iba a sufrir. Pastor, fíjate, yo tengo un cristianismo donde no tengo mucha persecución y no tengo mucho sufrimiento por causa del evangelio. La única razón de la que esa afirmación es real es que tú hablas muy poco del evangelio. Hablas muy poco del evangelio. Porque yo te tengo la seguridad de que si usted habla continuamente el evangelio, usted predica continuamente el evangelio, hermano, el infierno se va a levantar, los demonios se van a levantar, la persecución se va a ver por diferentes lugares. Eso es una realidad. No tenemos mucho sufrimiento por el evangelio porque no hablamos el evangelio. Y número 3, Pablo le dice: guarda el evangelio. No te avergüences del evangelio. Sufre por el evangelio. Pero número 3, guarda el evangelio. Somos guardianes del evangelio. Timoteo, se te dio la responsabilidad de guardar el evangelio. Mantén la pureza de ese evangelio. No lo cambie, Timoteo. No lo cambie, iglesia. Porque es lo único que puede salvar a los pecadores. Mira cómo dice John Stott hablando acerca de este versículo: es posible que veamos que se habla en contra de la fe evangélica, la fe del evangelio en todas partes, y que se ridiculiza el mensaje apostólico del Nuevo Testamento. Es posible que tengamos que ver una creciente apostasía en la iglesia a medida que nuestra generación abandona la fe de sus padres. No tengan miedo. Dios nunca permitirá que la luz del evangelio se extinga definitivamente. Es cierto que no nos lo ha confiado a nosotros, criaturas frágiles y falibles. Él ha puesto un tesoro en vasos de barro y no debemos desempeñar nuestro papel en la custodia y la defensa de la verdad. Sin embargo, al confiar el depósito en nuestras manos, no ha quitado sus propias manos de Él. Él ha depositado esta verdad, pero hermano, la verdad no está en nuestras manos, porque Él ha prometido cuidar en medio de nuestras manos frágiles, por medio de sus manos, el poder del evangelio y preservarlo hasta que Cristo regrese. El evangelio nunca será extinguido. Podrán levantarse emperadores como lo se han levantado para quitar y tratar de dañar y tratar de sacar de la mente de Jesús a la gente. Pero mientras más pasan los años, aunque se levanten gobiernos, emperadores, imperios, el evangelio nunca será extinguido. Qué gran esperanza para los predicadores. Qué gran esperanza para aquellos que hemos creído el evangelio. Nunca se extinguirá el evangelio. Timoteo, aférrate, versículo 13, aquel modelo de enseñanza que te fue dado. No te vuelvas creativo, Timoteo. No trates de que tu creatividad es lo que va a traer a la gente. No, aférrate, retén la forma de las sanas palabras que de mí tú has escuchado. Reténla, mantente fiel a aquello que se te encomendó. Los predicadores no somos gente creativa que cada domingo estamos pensando a ver qué nueva estrategia, qué nuevo sermón, qué nuevas ideas yo puedo traer a la iglesia. No. Retén la palabra. Somos retenedores de la palabra de Dios, que informamos la palabra de Dios. Mantente firme en esa verdad que se te ha confiado, Timoteo. Guárdalas. Guarda ese modelo de enseñanza. No trates de buscar otro modelo. Ya el esquema fue trazado y escrito por sangre roja
en la persona de Jesús. No busques otro esquema. Y la otra palabra que utiliza es la sana enseñanza. Las sanas palabras que de mí oíste. Timoteo, existen palabras sanas, pero existen palabras que son enfermas, que te llevan a enfermarte espiritualmente. Lo que sana, aquello que te alimenta, que te fue dado desde el principio, manténlo, porque esa es la dieta que debes continuar espiritualmente. No añadas otra cosa a la dieta, porque esa es la dieta que sana, dieta sanadora. Hay una dieta que te puede dañar, hay palabras que te pueden enfermar y que te pueden hacer caer. Timoteo, mantén firme a la enseñanza sana, en la cual te va a hacer crecer en la fe, te va a hacer madurar en la fe. Y protege este evangelio que se te ha dado, siendo ejemplo. Defiende el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Otra vez, Timoteo, todas estas encomiendas que yo te he dado, no pienses que es por la habilidad tuya que yo te las estoy encomendando. Es porque yo sé que el Espíritu de Dios mora en ti. Y el Espíritu de Dios te dará la fuerza y te dará la habilidad para tú poder seguir adelante mediante el poder del Espíritu Santo en tu vida, Timoteo. Y mira la conexión del versículo 8 ahora en el versículo 15 al versículo 18. Recuerda que él comienza diciéndole a Timoteo: por tanto, no te avergüences del evangelio. Ahora él muestra quiénes fueron aquellos que se avergonzaron del evangelio. Versículo 15 habla de aquellos y menciona dos nombres, que es donde único aparecen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y la única vez que Pablo los menciona. Y él habla de Figelo y Hermógenes. Y las dos veces que Figelo y Hermógenes, las únicas veces que Figelo y Hermógenes aparecen en la Biblia, está hablando de hombres que se avergonzaron del evangelio. Probablemente algunos entienden que eran líderes en el cual se decepcionaron de Pablo, porque Pablo era muy radical. ¿A usted no le ha pasado, hermanos, que cuando usted comienza a vivir el cristianismo como se supone que se viva, en obediencia, en fidelidad, en compromiso, dice, este se volvió un aleluya radical? No seas tan radical, tienes que bajarle dos. Mejor tú tienes que seguir el cristianismo de Farruco, el cristianismo de aquel. Ellos siguen cantando, haciendo las mismas cosas de los demás, pero tú puedes seguir siendo cristiano así. Eso es un buen cristianismo. Cuando tú comienzas a seguir lo que Jesús dice, a predicar lo que Jesús dice, no, tú eres muy radical. Pues probablemente algunos estaban diciendo: Pablo, tú estás en la cárcel, estás siendo muy radical con el mensaje. Yo sí creo en Jesús, pero yo no soy tan fanático como tú, Pablo. Y dentro de estos estaba estos dos hombres, Figelo y Hermógenes. Esa misma narrativa nosotros la vemos hoy en el cristianismo en Puerto Rico. Los Figelo y Hermógenes están que ni votándolos se acaban en las iglesias de Puerto Rico. Los Figelo y Hermógenes que tienen un mensaje que dicen creer en Dios, pero yo no quiero comprometerme con el mensaje radical del evangelio, que tiene que llamar al pecado, pecado, que tiene que llamar al arrepentimiento, y que tiene que decirle al mundo que le está dando la espalda a Dios, que está bajo la ira de Dios y que necesita arrepentirse de su pecado. Espérate, no, hasta ahí no. Yo prefiero pararme, recibo el premiecito cuando me lo den, y yo digo, porque todo esto que yo lo he logrado para la gloria de Dios y porque ha sido Dios el que me lo dio. Y la gente dice: ya ve, ese hombre no se avergüenza del evangelio, mira cómo le da la gloria a Dios. ¿Y tú crees que Dios recibe gloria
después de recibir un premio que habla denigrando a la mujer, después de recibir un premio en el cual está tirando por el piso los valores humanos, de los valores bíblicos, ¿usted piensa que Dios recibe gloria por ese premio? Pero a eso le llamamos cristianismo. ¿No fue Dios que te llevó ahí? ¿No fue Dios que te llevó para que recibieras ese premio? La vanagloria de la vida, tu pecado, porque el mundo premia el pecado. Pero estamos tan ciegos que a esa basura le llamamos cristianismo. ¿Por qué no se paran y toman el premio y digan: yo le doy gracias a Dios porque me libró de la vanagloria de los hombres? Yo le doy gracias a Dios porque si yo estoy aquí, hermano, yo no sé si yo me vuelvo a parar y me vuelvo a ganar otro premio. Pero si yo estoy aquí en el día de hoy, yo quiero aprovechar los segundos de vida para decirle que, hermano, yo le estaba dando la espalda a Dios. Nosotros somos enemigos de Dios y la ira de Dios está sobre nosotros. Hermano, le apagan el micrófono y se lo llevan. Ni lo dejan hablar. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos avergonzamos del evangelio. Queremos algo que la gente sienta atracción, pero no queremos hablar del crucificado en el madero. No queremos hablar del que llevó la ira de Dios, porque sigue siendo una vergüenza para muchos. Es un contraste con los desertores del evangelio. Por eso Filejo, y ya se me olvidó, los Alejo y los Mórgenes dejaron a Pablo. Pero mira el contraste que hace. Y habla acerca de un hombre que no es más lindo el nombre, pero sí el corazón. Onesíforo. Y aquel hombre Onesíforo, el Señor, Pablo le está diciendo: el Señor no me lo ha puesto y me lo ha dado como un regalo de gracia. Que el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo, porque me reanimó con frecuencia y no se avergonzó de mis cadenas. Él no dijo: no, yo no tengo nada que ver con Pablo. No, dice la escritura que él lo buscó y lo buscó insistentemente y no lo encontraba. Y parece que iba a una celda y no encontraba a Pablo, iba a otra celda y lo seguía buscando insistentemente, hasta que un día dijo: te encontré, Pablo. Y lo animó. Y eso fue de estímulo. Gloria a Dios por las amistades piadosas. Gloria a Dios por los hombres que dicen: estamos juntos en esto. Y si por causa del evangelio y el testimonio de Cristo ambos tenemos que sufrir, ambos vamos a sufrir. Pero no que dice: heme aquí envía el pastor. No, heme aquí envíanos, Señor. Y si sufrimos, sufrimos todos. Y nos consolamos todos. Esos son los onesíforos, en el cual Pablo recuerda, hermano. Pablo era un hombre muy pastoral. Él recuerda estos nombres muy específicamente. Incluso en la carta a los romanos hay 33 nombres en la cual Pablo oraba constantemente por sus amigos, reconociendo: son un regalo de la gracia de Dios, son un don de Dios a mi vida. Onesíforo no era un hombre superficial. Onesíforo no era un hombre liviano. Onesíforo era un hombre leal al Señor. Y no se avergonzaba de las cadenas del apóstol Pablo. Él dio testimonio con agudeza, persistente. Pablo dice, versículo 17: me buscó sin descanso, con intencionalidad. El reino de Dios necesita de estos hombres, hermanos. El reino de Dios necesita de los Pablos y de los Timoteos, pero también necesita de aquellos hombres que son de ánimo a los demás, como Onesíforo. Que Dios pueda levantar un ejército de hombres que permanecen fieles, no importando las circunstancias, permanecen fieles al Señor. Y con esto termino. Quiero que lo meditemos, todo lo que hemos visto en la mañana de hoy. Pastor, ¿cuándo me avergüenzo del evangelio? ¿Cuándo me avergüenzo del evangelio? Yo no quiero ser parte de esos que Pablo le dice a Timoteo que se avergüenzan del evangelio. ¿Cuándo me avergüenzo del evangelio? Nos avergonzamos del evangelio cuando no predicamos ni compartimos nuestra fe.
Eso es una forma de avergonzarnos del evangelio. Jesús nos dejó una encomienda. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lleva el mensaje. No quedemos en ese status confort cómodo donde no queremos salir. Tú y yo seguimos siendo la sal, tú y yo seguimos siendo la luz del mundo. No te avergüences del evangelio. Si tú eres y yo somos creyentes, debemos compartir la fe. Número 2, nos avergonzamos del evangelio cuando estamos más preocupados en no ofender a las personas que en honrar a Dios. El evangelio es un mensaje ofensivo para el mundo. Y para aquel que no cree, seguirá siendo ofensivo. Dice la palabra que la palabra de la cruz es tropiezo para el incrédulo. El pastor John MacArthur dice en un sentido: nunca suavices el evangelio. Si la verdad ofende, entonces deja que ofenda. La gente ha estado viviendo toda la vida ofendiendo a Dios. Deja que se ofenda por un momento. Que no se ofendan por tu imprudencia. Que se ofendan por el mensaje. Que no se ofendan en la forma en que lo dice. Que se ofendan por el mensaje. Porque con misericordia, con amor y con gracia se dice la verdad. ¿Escuchó bien? Con misericordia, con amor, con gracia se dice la verdad. Que nuestras rodillas y nuestros ojos estén húmedos por la insistencia de la oración y el clamor a Dios cuando estemos compartiendo el evangelio. No como un legalista que lo ve de aquí hacia allá y tú estás mal. No. El hombre está mal, estamos mal. Necesitas a Cristo. La ira de Dios está sobre el pecador. Necesitas venir a Jesús. Tu problema más grande es que estás bajo el pecado, bajo la ira de Dios. Ese es tu problema más grande. No te avergüences del evangelio, iglesia. Número 3, nos avergonzamos del evangelio cuando queremos hacerlo más atractivo a la gente. Y caemos en lo pragmático, haciéndolo más atractivo, quitándole el poder del evangelio y la eficacia del mensaje y no en el mensajero. Nos avergonzamos del evangelio cuando le quitamos a la gente el único camino al cielo. Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 6: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice: el único camino en que el hombre puede ser salvo es a través del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. A los griegos esto parece locura. A los judíos esto parece locura. Pero tanto para judíos como para griegos, el evangelio es sabiduría y poder de Dios. Sigue predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El incrédulo es el único que debe tener vergüenza por su pecado. Tú y yo tenemos la verdad. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad de Dios. La ira de Dios está sobre el mundo, sobre el pecado, sobre el pecador. El hombre, el creyente no debe tener vergüenza, tiene el mensaje, tiene la verdad. Hermanos, si tú sabes que aquellos que están muriendo en medio de un incendio y usted ve a un bombero que no hace nada y se queda hablando y texteando mientras se está quemando, tú tienes el agua, tú tienes el equipo para rescatar a las personas y tú no lo haces, hermanos, ¿tú piensas que eso sería un delito aquí en la tierra? ¿Usted entiende que ese bombero debe ser enjuiciado? ¿Sí o no? Porque tiene la solución. Tiene el poder para poder salvar a gente y no hace nada. Nosotros creemos que ese bombero debe ser enjuiciado, hermanos. Pero tú y yo tenemos la verdad.
Tú y yo tenemos el mensaje que únicamente puede salvar a los hombres y los ve perdiéndose y te callas la boca. Por la gracia de Dios no seremos enjuiciados porque su gracia nos cubre. Pero hermano, tú y yo necesitamos hacer algo con este mensaje. No te avergüences de él. Habla el evangelio a un mundo que se está perdiendo en el infierno. El que tenga oídos para oír, que pueda escuchar lo que el Señor nos dice en esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la cruz. Gracias, Señor, porque nos has dado el poder que puede salvar para que lo podamos proclamar. Gracias, Señor, porque nos recuerda a través de estos textos de que no está en nuestras capacidades, está en el evangelio que tú nos has dado. Pero Padre, tenemos que recordarle a nuestro corazón las mismas palabras que le tuviste que recordar a Timoteo. No queremos avergonzarnos de ti, Señor. No queremos avergonzarnos de ese mensaje poderoso que nos salvó de nuestros pecados. Gracias, porque Señor, eres tú quien trae convicción a tu iglesia. Eres tú, Señor, en el cual nos mantienes firme en esta verdad. Eres tú, Señor, que nos recuerda como si fuera ayer los clavos de la cruz en las manos de tu Hijo, para poder, Señor, tener fresco en nuestra mente lo que pasó en aquel Gólgota mientras tu Hijo recibía la ira de Dios. Padre, ese sigue siendo el mensaje. Perdónanos las veces que callamos. Perdónanos, Señor, las veces que no hablamos tu verdad. Perdónanos, Señor, las veces que tenemos gente frente a nosotros que nunca volveremos a ver. Y por avergonzarnos, por nuestra comodidad, nos quedamos callados. Padre, danos como iglesia un continuo recordatorio de lo que tú nos has dado como el valor más grande de lo que puede tener un ser humano sobre esta tierra. No hay nada más valioso que tu evangelio. No hay nada más poderoso que tu evangelio. Ayúdanos por tu espíritu, como acabamos de leer, y que tu nombre sea bendito por tu iglesia. Amén. Amén.